manera presencial, lo que hoy se le llama híbrido. ¿Sí? Pero nos da mucho gusto porque se llenó, los asientos que teníamos se llenaron, lo cual nos da mucho gusto. Y yo creo que es por dos razones. Uno, por la presentación del libro, el tema, sin lugar a dudas, que cayó exactamente el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. Y por supuesto por la pluma de la doctora Ana Rita Valero de García Lascurain, que como ella lo comenta en la propia introducción, un libro que está escrito a 4 manos, lo cual nos llena de mucho orgullo, porque la doctora Muriel fue consejera del Centro de Estudios, amiga personal, y yo le guardo un recuerdo enorme por la generosidad que tuvo conmigo, sobre todo en cuanto a los estudios acerca de la vida femenina, comunidad femenina, que conmigo fue muy, muy generosa. Así que les damos la bienvenida. También va a haber un pequeño vino de honor al final, cosa que también la empresa nos norma diciendo que si hay un convivio que no sea muy desenfrenado. Entonces, por eso nos dimos a la tarea de hacer un brindis, porque se merece la ocasión. Anita, muchísimas gracias por haber pensado aquí en el Centro de Estudios para la presentación de tu libro. Y como decía, el tema muy original, del cual prácticamente no se había escrito nada, y sobre todo abordando lo que es la historia de las encomenderas desde la conquista, incluso hasta el siglo XVIII, como lo dices en tu libro, y curiosamente cómo permeó sobre todo a la península de Yucatán, que es donde también me azoraba enormemente que se continuara hasta allá, por muchas razones que seguramente se expondrán aquí en esta obra. Así que bienvenidos todos, bienvenidos quienes van a hacer los comentarios, incluyendo a la maestra Ángela González Gano, que por cuestiones de salud no pudo venir aquí a Chimalistán, pero sí va a estar presente en su presentación a través de la videoconferencia. Bueno, pues sin más, voy a darle la palabra a la primera presentadora, que es la doctora Alicia Basarte Martínez. Algunos otros no, por eso me permito leer un breve resumen de su amplísimo currículum, porque si alguien es trabajadora, te lo reconozco enormemente, la cantidad de libros que tienes publicado, lo que es también tu trabajo como maestra, como educadora, etc. Bueno, la doctora es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo su maestría y doctorado en Historia de Sociedades y Economía de los siglos XIV al XIX por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Durante 40 años fue docente investigador en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional e investigadora nacional. Por cierto, que se acaba de jubilar, cosa que también la felicitamos enormemente. Y autora de varios libros y ensayos, entre los que destacan los temas sobre las cofradías novohispanas, los monacatos femeninos de la Orden Jerónima, la cera, como se hacen las velas, historia y usos en la época virreinal y su predominio en el México actual. Bueno, pues tienes la palabra, Alicia. A ver si sirve allá el tuyo. Pícale así nada más a ver si se oye. No, entonces te paso. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Manuel, porque nuevamente nos abre este sitio que realmente nos hace sentir en casa y que nos encanta venir. El recinto, no solo por la belleza del lugar, sino también por Manuel, que siempre nos consigue y que siempre nos invita y que siempre nos hace sentirnos muy importantes y ser parte, un poquito, colaborar en este recinto. Muchas gracias, Manuel. Pues bueno, también
gracias a Ana Rita por invitarme a la presentación, que acepté con gusto, y porque bueno, también recordamos a la doctora Josefina Muriel y por este maravilloso libro que hoy llega a nuestras manos, que es Las Encomenderas. Agradezco sinceramente la oportunidad que me han dado de presentar este libro, que luce pequeño en su tamaño, pero se reconoce grande por los años de trabajo que evidentemente fueron necesarios para su realización. No podía esperarse menos de dos grandes investigadoras, Josefina Muriel, quien lo mismo estudió el convento franciscano de la Ciudad de México, que los hospitales de la Nueva España o la cultura femenina de este virreinato, y su alumna, sucesora y amiga Ana Rita Valero, que se ha dedicado tanto a estudiar códices como a analizar la traza urbana de la Ciudad de México o el impuesto predial. Además de una profunda amistad, asumió su labor en el Colegio de San Ignacio de Loyola, mejor conocido como de las Vizcaínas, y la intensa y acuciosa investigación en sus archivos. Es bien sabido que la doctora Muriel fue pionera en la publicación de escritos sobre las mujeres en el periodo virreinal, de manera que no resulta extraño la dedicación de sus esfuerzos académicos a esas que pasaron desapercibidas dentro de una institución como la Encomienda, donde la abundante mayoría de quienes detentaron este privilegio otorgado por la corona española eran hombres. Sin embargo, en momentos de monjas, logró escudriñar en los archivos y fuentes impresas hasta encontrar a esas mujeres que gozaron de prerrogativas como cobrar tributo en trabajo, bienes o pecuniario, pero que también implicaban grandes responsabilidades. Tenían la obligación de garantizar la evangelización de los naturales a su cargo, mantenernos en policía cristiana, es decir, debidamente asentados con religiosos que, además de predicarles el Evangelio, les administraban los sacramentos. Todas ellas tareas que podrían considerarse poco femeninas aún en nuestros días. La destacada investigadora murió sin concluir este magnífico trabajo. Por tal motivo, encomendó a su vez la labor a su querida sucesora, la doctora Ana Rita Valero de García Lascurain. En este punto me sentí plenamente identificada. Una buena maestra, en el amplio sentido del término, tiene discípulos más que alumnos. Tal es el caso que nos ocupa, como lo fue para mí la querida Delfina López Arrelangue, que me encargó el legado, la conclusión de su trabajo, Coapa, la ciénaga de la lebra y las aguas dulces. Entiendo lo que pudo haber significado avanzar en una búsqueda cuando la iniciadora ya no estaba, para consultas pertinentes o charlas enriquecedoras, por lo cual considero que los méritos de ambas, y en especial de nuestra amiga Ana Rita Valero, son todavía mayores. Aquí hago una pausa. Ustedes no saben lo que es sentir que una gran maestra pone en sus manos un trabajo inconcluso y les diga, ya me voy, aquí lo tienes, continúalo. Es realmente impresionante esa carga y la responsabilidad que nosotros sentimos, pero cuando tenemos ese libro en las manos, lo abrazamos y los ponemos en nuestro caso junto a nuestro corazón, porque nos dan muchas ganas de tener enfrente a nuestros maestros y decirles, miren, cumplimos, gracias por su confianza. Es impresionante nuestros nombres junto a los de ella, a esas grandes mujeres que también en este día tan especial las reconocemos y de veras les agradecemos por haber sido unas grandes maestras, no únicamente para nosotros, sino para muchas generaciones. Continúo. Las aportaciones de este libro son insustrayables, ya que, contra lo que muchos podrían pensar, hubo conquistadoras, colonizadoras e indígenas que llegaron a ostentar el título de encomenderas. En algunos casos, ese privilegio se otorgó primero a un hombre, conquistador, poblador o funcionario,
que siendo padre o esposo legó su encomienda a su heredero dependiente. En otros, esta recompensa por los servicios prestados a las coronas se otorgó directamente a mujeres destacadas en los albores del dominio español en Indias. La que más recuerdo es doña María Estrada, que llegó con el ejército de Pánfilo de Narváez y combatió, entre otras batallas, en la huida de Tenochtitlán durante la Noche Triste. Ella recibió por encomienda el pueblo de Tetela del Volcán. Yo recuerdo haber leído en algún sitio que para haber pertenecido a su conquista cuando don Hernando no pudo lograrlo, dejó esa herencia a su segundo marido, cito, don Alonso Martín de Estrada. Entre las mujeres indígenas que llegaron a ser encomenderas, sí hubo habitantes originarios con ese título. Dos son las más destacadas. Doña Marina, quien sin duda fue el pilar del avance hispano en territorio mesoamericano y artífice, junto con Cortés, de las alianzas que hicieron posible la derrota de México Tenochtitlán. Por lo tanto, no podía pasar desapercibida a los ojos del conquistador, que otorgó y promovió el sistema de encomiendas, mismo que, claramente, fomentó la migración de españoles a las tierras recientemente conquistadas, reproduciendo parcialmente sistema señorial metropolitano. Ya en 1522, otorgó a doña Marina, así, con ese trato de señora, la encomienda de Jilotepec, que daba rentas por cerca de 17,000 pesos al año, una de las más ricas de los territorios conquistados. Doña Isabel de Moctezuma, por su parte, con base en la recomendación hecha por el propio Cortés, levantó un gran señorío alrededor del pueblo de Tacuba. Los naturales de su encomienda se quejaron por las crecientes demandas de la cacica por nacimiento y herencia que se sabía merecedora de mucho más, considerando los dominios que llegó a acumular su padre, el otrora Huaytlatoani Mexica. Cabe señalar que, como le enfatizan las autoras, la encomienda no consistía en otorgamiento de tierras, sino de jurisdicción, contra los deseos de Cortés, que aspiraban a que la concesión fuera perpetua. Según la tradición historiográfica y el derecho indiano, debió limitarse a una generación en herencia por las leyes nuevas de 1542 que protegían a los habitantes originarios. Otros cambios debilitaron aún más este sistema social y productivo, que la mayoría de los pueblos sedentarios de la llamada Mesoamérica ya estaban evangelizados. Las epidemias que menguaron dramáticamente la población originaria y el paso de la producción mayoritaria de maíz y otros alimentos de los pueblos indígenas a las haciendas, lo cual hizo que la encomienda viniera menos sin desaparecer. Sobrevivieron principalmente en los territorios de difícil acceso y con población nativa más complicada de someter, como fue el caso de la península de Yucatán, donde la institución sobrevivió hasta el siglo XVIII. Evidentemente, en las postrimerías del periodo novohispano, esta concesión real tuvo un sentido completamente diferente al de los inicios de la dominación española. Ya no se trataba de conquistar y evangelizar a los naturales. Las encomiendas se utilizaron, en cambio, para apoyar con rentas a mujeres en penuria descendientes de personajes que habían prestado servicios a la corona, o bien botines a los que recurría el monarca para negociar con las élites de la península ibérica. Es relevante que las autoras nos lleven de la mano por la historia de esta institución, sin la cual hubiera sido imposible, a nivel, la consolidación de la presencia hispana en el Nuevo Mundo. El libro va mucho más allá. Los interesados en genealogía pueden disfrutar de tablas con datos duros, nombres, fechas, padres e hijos de mujeres más o menos relevantes de la sociedad virreinal. Nuestras queridas autoras no se quedaron en la abstracción de la institucionalidad de la encomienda, nos llevan de la mano por la vida cotidiana, azarosa y complicada de las mujeres que estaban obligadas a casarse por motivos políticos o económicos, como de Moctezuma o doña Marina.
aquellas guerreras que lograron ganarse un lugar contra usos y costumbres por la fuerza de sus armas, aquellas viudas o huérfanas empobrecidas que no sabían cómo sacar adelante a sus hijos ya criollos, conservando su estatus social de señoras venidas a menos, deseosas de mantener a su progenie alejada de trabajos ordinarios o deshonrosos. Nos muestran ambas doctoras los altibajos de una monarquía hispánica que vivió en constante conflicto entre la justicia de sus leyes y las dificultades para aplicarlas por sus propios intereses y los múltiples actores de la sociedad virreinal. Parecería sin sentido cuestionarse la vigencia de un estudio semejante. Sin embargo, nos permitimos subrayar la relevancia de este trabajo en un mundo que lucha todavía por la equidad de género, más allá de controversias y radicalismos. Se agradece profundamente este libro ante la necesidad de reinterpretar nuestro pasado con las fuentes y por encima de la historia de héroes y villanos, es decir, de maniqueísmos insostenibles. Gracias a la doctora Muriel, donde quiera que se encuentre, y a nuestra querida amiga y doctora Anelita Valero, por recordarnos que la historia la hacemos las personas reales, de carne y hueso, con luces, sombras y colores varios, inscritas en su contexto como parte de un gran grupo social. Gracias por ponerle nuevo ante nuestros ojos. Las mujeres, destacadas o no, bien fueron y somos pilares y artífices del mundo actual que tanto amamos. Gracias a la doctora Alicia Basarte por su interesante comentario. Y pasamos rápidamente a darle la palabra a la maestra Nora Recalde Alarcón. También voy a leer un breve resumen de su currículum. Doctoranda en Historia y Artes en la Universidad de Granada, en España. Maestra en Humanidades por la Universidad Anáhuac, con especialidad en Historia de México. Ha cursado más de 20 cursos y diplomados en Arte, Historia e Historia de la Mujer. Autora de artículos académicos de divulgación, profesora y conferencista en temas de historia, arte e historia de la mujer para diversas instituciones desde 1996 a la fecha. Fue fundadora y directora del Centro Anáhuac de Estudios de la Mujer de la Universidad Anáhuac en México Norte. Fue fundadora y directora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac, también en México Norte. Actualmente es presidenta del Centro de Estudios Históricos y Culturales de la Mujer, miembro del Comité de Historia de la Red de Investigadores del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA, y pertenece a la Asociación de Mujeres Cronistas de México y a la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras correspondiente de la DECANIS. Adelante, Nora. Muchas gracias, Manuel, gracias por esta invitación, gracias Alicia, Ángeles, por compartir esta presentación, es un honor y sobre todo Un poquito más lejos, sí. Aquí. Ana Rita, muchas gracias también por invitarme. Gracias a todos por estar presentes. La historia de la mujer ha pertenecido en gran medida al ámbito de la intimidad. Esto no implica una relevancia menor en sus aportaciones, sino la necesidad de establecer un método de aproximación diferente. En años recientes, tanto la historia de la cultura y la historia social han valorado más los aspectos personales o humanos que los grandes sucesos, las grandes batallas o la vida política y económica de las naciones. La historia se estudia entonces no desde la perspectiva de relatar una secuencia de magnos episodios o las aportaciones de grandes personajes, sino desde la cotidianidad de las personas comunes. Desde una orientación antropológica, la historia puede así establecer a la cultura como un lenguaje que puede interpretarse. Los historiadores culturales construyen los acontecimientos desde sus manifestaciones que parecen más sencillas, desde la capacidad de ver lo general en lo particular, como señala Peter Burke.
La historia cultural tiene como objetivo común el conocer y entender la historia desde el punto de vista de quienes la construyeron día a día. Intentan estudiar el aspecto más íntimo del acontecer, el ser humano que finalmente produce los sucesos. Al cambiar la perspectiva de estudio hacia la persona, la historia se encuentra con las mujeres, por supuesto, quienes hasta épocas recientes simplemente porque se suponía que solamente podían construir la vida y los sucesos desde la intimidad. Sin embargo, esa intimidad es la que sustenta los procesos vitales de una sociedad. Rescatar a la mujer del olvido es integrar al otro yo de la humanidad en la conformación del proceso cultural y de otros muchos procesos. Es recordar la historia de todas las cosas que estructuran a una civilización, las costumbres, las tradiciones, la vida diaria, la educación, la familia, pero también la sociedad, la religión y la política. Y en el caso del libro que nos convoca hoy, Las encomenderas, de Ana Rita Valero de García Lascurán y Josefina Muriel, la economía, desde la perspectiva femenina. En este sentido, con la lectura de esta invaluable investigación, por un lado se integran las mujeres a la historia universal y por el otro puede establecerse que los fenómenos históricos y culturales solo se entienden cabalmente en la medida en que se comprende que las mujeres participaron y participan en la realidad y la comunidad. Dentro de la historia social se encuentra la historia de la vida cotidiana, con procesos metodológicos que se refieren a la microhistoria. Un microscopio que enfoca la vida de un individuo y sus aportaciones en un lugar y en un momento en el tiempo. Esta historia las causas y consecuencias de decisiones individuales, las características de una persona en específico, los contextos que la afectan y su grado de identificación con un contexto general. Un instrumento indispensable para lograr los objetivos de la historia social será el uso de la teoría de la historia de la vida cotidiana, como la define Pilar González Puro, y cito: en el estudio de lo cotidiano se encuentra un cauce para comprender el pasado de la gente que había estado marginada de la historia, gente que ya no debería identificarse con las masas, sino que podría tener su propio rostro y personalidad. La vida cotidiana no está fuera de la historia, sino en el centro del acontecer histórico. Lo que interesa para penetrar en lo cotidiano son precisamente las personas en su individualidad, con sus sentimientos y creencias. ¿Por qué el rescatar las características y condiciones de las encomenderas pertenecería a la vida cotidiana y cuál es su valor? Lo cotidiano es todo aquello que un individuo puede hacer en su vida privada y que constituye la vida de una persona. Como se mencionó, la historia de la vida cotidiana se entrelaza con la antropología cuando estudia el comportamiento, las creencias, el pensamiento y los valores de las personas. Dentro de este formato, al hablar de las encomenderas, Ana Rita Valero y Josefina Muriel no solamente describen a la encomienda como un fenómeno socioeconómico, sino también nos permiten conocer a cada una de las encomenderas, y no es un trabajo sencillo, no es un trabajo fácil, haber hecho esta importante recopilación entre los siglos XVI y XVIII, conocer su historia, su vida personal, el motivo por el que se les otorgó la encomienda, su desempeño y todo aquello relacionado con ella. Así, a través del estudio de la vida cotidiana, las autoras interrogan sucesos, personas y documentos con el fin de conocer las características de las encomenderas, características que nos permiten conocer datos básicos, pero también esenciales, cronologías, hechos, datos cuantitativos, edad, así como los aspectos de su interacción social, la movilidad, los roles, las relaciones de género, las relaciones inter e intrafamiliares, la comunidad, los valores y proyectos colectivos. Las doctoras Ana Rita Valero y Josefina Muriel nos dan acceso a explorar los sistemas de creencias, de usos, costumbres y la mentalidad que subyace en esta figura femenina tan importante para la economía y sociedad novohispanas. Señala Ana Rita Valero que es del especial interés de las autoras, y cito, presentar el hecho de que una mujer estuviera al frente de un sistema tan complejo y predominantemente masculino, las consecuencias legales y sociales que esto representó, exponer usos y costumbres de la vida colonial. El libro nos muestra cómo obtuvieron encomienda mujeres destacadísimas en el siglo XVI, como lo fueron las conquistadoras mismas, de grandísimo mérito, indígenas que prestaron servicio a los españoles durante la conquista, mujeres cacicas indígenas, pero también las primeras pobladoras, como las viudas y las hijas y herederas de los conquistadores y primeros encomenderos. El libro avanza hacia el siglo XVII, en el que la encomienda sufre modificaciones y retos ante las indicaciones de la corona,
el nuevo perfil de la sociedad novohispana, la nueva población compuesta por los mestizajes raciales y culturales y las epidemias, surgiendo un nuevo tipo de encomenderas. Finalmente, las autoras nos revelan qué sucedió con la figura de las encomenderas hacia el último siglo del virreinato, el siglo XVIII. Señala Ana Rita Valero que es interesante poder estudiar el acátese pero no se obedezca, que permitió a la encomienda sobrevivir 3 siglos, a pesar de que se había prohibido desde el siglo XVI. Las gráficas, cuadros y esquemas incluidos en este maravilloso libro nos facilitan no solamente el conocimiento, sino la consulta del mismo. La influencia de las mujeres en la conformación de la Nueva España no puede ser exagerada. Es evidente que mientras la gran empresa de la conquista de México se realizaba, las mujeres jugaron un importante papel en la creación y desarrollo de la sociedad, cultura y economía de la nueva civilización. Los logros de la mujer en el periodo virreinal son innumerables, y la aportación femenina a la cultura y sociedad de estos siglos ha sido ampliamente estudiada por un sinfín de autores. Están quienes han observado el desempeño femenino con una mirada tan cercana como los cronistas de la época. Los hombres que escribieron acerca de sus coetáneas, las mujeres que se han referido a sí mismas en esos periodos históricos y quienes desde otros siglos han mirado a la mujer virreinal. Pero es evidente que la historia de la mujer mexicana en general, especialmente en el virreinato, se ha caracterizado por enormes áreas inexploradas y oscuras. Salvo por contadas excepciones, pareciera que la historia de México no considerara de importancia las tareas femeninas y que no contemplara su impacto en la edificación y consolidación de la nación mexicana. Sin embargo, el libro que hoy presentamos y que tan esmeradamente Ana Rita ha construido, rescatando la investigación realizada de manera conjunta con la fallecida doctora Muriel, es una luz que ilumina esas áreas inexploradas y oscuras. Es una gran e importante muestra de que la mujer ha estado presente en la construcción del país en todos los ámbitos, tanto en la cotidianidad como en las grandes instituciones, así como también en las grandes crisis de la historia de México. Como podemos ver gracias a este libro de las encomenderas, las mujeres estuvieron presentes siempre en los momentos claves de la formación de nuestro país. Queda claro que la aportación de las mujeres a la colonia fue tal que además de ser cofundadoras de las instituciones que rigieron el virreinato durante 300 años, crearon y conservaron costumbres, valores, normas, aspectos sociales, económicos y culturales que dieron pauta a una nueva sociedad y proporcionaron la solidez a la que se aferró la sociedad novohispana durante siglos. Conocer a esas mujeres es conocer los cimientos de la cultura mexicana. Sin duda una tarea casi imposible, ya que hay poco registro de su actividad y menos aún de su pensamiento. Este libro, sin duda alguna, penetra en ese universo invisible de las mujeres que fundaron la identidad mexicana, la saca del olvido y nos muestra aspectos esenciales de la mujer virreinal. Mujeres que pertenecían a la élite tanto española como indígena y que por lo tanto tuvieron una influencia mayor en la configuración de la realidad virreinal. Las encomiendas y sus encomenderas se convierten, gracias a Ana Rita Valero y Josefina Muriel, en una fuente invaluable de la mujer y sus logros en los 3 siglos del virreinato. ¿Qué se puede decir de estas grandes investigadoras de la historia de la mujer? Todas las palabras son pocas, solo se aplica una: gracias. Muchas gracias, Ana Rita, por tu trabajo a favor de la historia e identidad de la mujer mexicana y por descubrirnos, de la mano de Josefina Muriel, este universo femenino desconocido tan importante para la historia, la sociedad y la economía de nuestro país, aún en la época actual. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, alcalde. Y yo no sé si ya estamos preparados, ¿sí?, para escuchar a la maestra Ángeles González Gámez. Ella es muy conocida como cronista de la Ciudad de México, pero de todas maneras, Ángeles, voy a leer 2, 3 renglones de tu muy amplio trabajo como cronista de aquí, de esta ciudad. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cronista del Centro Histórico de la Ciudad de México desde 1997, autora de 13 libros, entre otros, Manuel Gamio, Una lucha sin final, otro más, La ciudad que me habita, Tesoros y secretos de la Ciudad de México, y Josefa y su independencia, las 3 de la editorial Miguel Ángel Porrúa. Obra de teatro, Josefa y su independencia. En la televisión UNAM, en la serie Tesoros y secretos del barrio universitario.
En el Canal 11 realizó 65 programas de la serie Crónicas y Relatos de México, crónicas semanales en el periódico La Jornada desde 1992, por el cual te conocí precisamente, Ángeles, lo recuerdo muy bien. Y entre los reconocimientos que tiene el premio Jesús Galindo Villa en 1998 y la presea Miguel Otón de Mendizábal, que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es Premio Nacional de Periodismo en el 2013 por la serie Tesoros y Secretos del Barrio Universitario y medalla al mérito que otorga el Festival de la Ciudad de México en el Centro Histórico en el año 2009. Nos da mucho gusto que nos acompañes desde allá, desde tu casa. Sabemos que por problemas de salud no pudiste venir aquí, pero aquí estás presente y te lo agradecemos enormemente, Ángeles. Adelante con tu comentario. Pues muy buenas tardes. Qué felicidad estar aquí presentando este libro de dos mujeres a las que admiro profundamente, doña Josefina Muriel y la queridísima Ana Rita Valero. Y esta obra que, bueno, verdaderamente no podía haberse presentado en un día mejor. Lástima que no lo puedan ver las que están marchando, porque les voy a decir una cosa, este libro nos muestra lo que las mujeres, la fuerza que las mujeres son capaces de ejercer. Estas encomenderas, que bueno, yo sabía de la encomienda, por supuesto, pero no sabía que ha habido tantas mujeres que habían sido encomenderas, y el trabajo que implicaba ser un encomendero, y cómo lucharon por conservar esas encomiendas, muchas de ellas para que las obtuvieran, muchas por derecho propio, que es una cosa que también se sabe poco, que no sé por qué no se ha difundido más. Esas mujeres conquistadoras, como esta mujer María Estrada, que nos comentan los cronistas, que era hermosa, valiente, fuerte, atrevida, dicen. Combatió con la espada y el escudo, con furia y coraje, a caballo y con lanza. Estuvo en muchas batallas, inclusive participó en la cuestión de la huida de la Noche Triste. Y fue de las mujeres que tardaron en llegar a Tumba a unirse con las tropas, con las huestes de Cortés que habían sido derrotadas, que las creían muertas, y aparecieron ella y doña Marina e Isabel de Moctezuma. Las tres habían sobrevivido, que las habían ayudado. Algunos indios se conmovieron de el valor de estas mujeres y las ayudaron a cruzar con unos puentes ahí, que no pusieron unos puentes para que cruzaran. Entonces fueron de veras mujeres extraordinarias. Yo digo, ¿por qué no se han difundido más estas mujeres, el modelo de estas mujeres? Porque pensábamos que en esa época hay la idea de que estaban completamente subyugadas, ¿no? Que eran totalmente controladas por los hombres, lo cual en cierta medida claro que era cierto, pero hubo estas mujeres que pelearon, que tuvieron estos derechos y los pelearon. Y eso es un punto que a mí me parece muy interesante, por ejemplo, como Cortés revive esta cuestión de la encomienda, que había sido muy importante en España, sobre todo durante el feudalismo, ¿no? Era cuando usaban los señores feudales en estas encomiendas de los pueblos, de los siervos a los que cuidaban. Pero Cortés, con de un hombre, la verdad, yo creo que muy brillante, en muchos sentidos, decide, no, ¿cómo voy a compensar a todos estos que me ayudaron en la conquista? Pues voy a revivir la encomienda y a darles pueblos, para que entonces ellos sean dueños, digamos, de estas tierras, de sus habitantes, de los indios que las viven, y que les prenden servicio, y aparte recuperó también, más bien mantuvo una cosa que ya sucedía aquí, que era lo del tributo, que como sabemos, todos los pueblos prácticamente tenían que pagar tributos a Tenochtitlan. Bueno, él mantiene eso, nada más que en lugar de Tenochtitlan, ahora se lo tenían que pagar a los encomenderos. Más el trabajo, porque aparte tenían que trabajarles gratis. Era una explotación tremenda, ¿verdad? En realidad. Pero claro, con eso pues, quedaban muy contentos todos los que habían ayudado en la conquista. Pero fíjense, no nada más ellos, porque Cortés, como sabemos, y los españoles lograron conquistar, y eso hay que tenerlo muy claro, fíjense nada más, lograron conquistar Tenochtitlan, ese poderoso imperio, porque contaron con la ayuda de miles de aliados que detestaban a los mexicas, ¿no? Si no, jamás lo hubieran logrado, posteriormente quizás, pero en ese momento no. Y que eran ejércitos muy bien organizados. Recientemente hubo un número de la revista Arqueología Mexicana, o de la revista de Historia, no recuerdo, dedicado al Códice de Tlaxcala, donde ahí cuentan la participación que tuvieron estos gobernantes tlaxcaltecas
que eran hombres muy poderosos, muy bien organizados, con grandes generales, cómo participaron en apoyo de los españoles para conquistar Tenochtitlan, pero cómo previamente hicieron sus pactos y hicieron que se casaran los españoles con sus hijas, con las nobles indígenas, las princesas, para afianzar el pacto, y se casaron al estilo tlaxcalteca, además de con la Iglesia Católica. Entonces, ahí se ve muy claramente la importante participación que tuvieron. Y obviamente también pactaron que si se lograba conquistar Tenochtitlan, ellos iban a conservar sus derechos, sus pueblos, su riqueza, todo. Y así fue. O sea, estos caciques indígenas, se llamaban los gobernantes, ellos conservaron el gobierno de sus pueblos, digamos, se llamaron encomiendas, pero era seguir gobernando sus pueblos y cobrando sus tributos, aunque claro, algo daban a la corona, ¿no? Pero finalmente, y fíjense, Cortés tuvo esta cuestión que la verdad hay que reconocer, que como sabemos, él la verdad estaba agradecido con Moctezuma porque se portó demasiado bien con él, la verdad, no se portó también con él. Pero antes de morir, le encargó a sus hijas, sobre todo a Tecuixpo, que debería ser bautizada como Isabel, su hija mayor, que era su favorita, y a otra hija que bautizaban como Marina. Luego hay por ahí una María, pero esa no le dio encomienda por ahí. El hecho es que a estas mujeres, las hizo mujeres muy ricas, les dio grandes encomiendas. Como sabemos, ¿no? Sus dos esposos mexicas, emperadores ambos, y luego 3 españoles. Bueno, su encomienda era algo gigantesco, ¿no? La de Tacuba, porque el área era todo Tacuba hasta Santa Fe, y llegaba hasta lo que ahora sería, ¿cómo se llama? Todo lo que es Polanco, hasta la Hacienda de los Morales, todo eso digo, porque cuando he escrito en esos lugares siempre aparece que eran tierras de Tecuixpo. Era una mujer sumamente rica, pero tuvo que pelear mucho para mantener sus privilegios, sus encomiendas. Y era una gran señora y era inflexible para que le pagaran sus tributos. Aunque era bondadosa y eso, y trataba bien a sus gentes, pero sin embargo, ella era una mujer pura para que se le pagaran sus tributos. Y ayudó mucho a la iglesia, mucho, ¿no? De hecho, ella prácticamente financió la construcción del gran templo de Santo Domingo, el convento de San Agustín, si no me equivoco, que es donde se pueden extraer sus restos. Entonces, creo que a mí me pareció interesantísimo este libro porque además nos dan toda la información con gran detalle, hablando de cada caso personal, no de todas, porque sería imposible, ¿no? Fueron muchas, pero de las, digamos, más relevantes, tanto indígenas, nobles indígenas, como mujeres mestizas o mujeres españolas, tanto conquistadoras como herederas, porque cuando daban, como ustedes todavía ahora, envidiaban mucho más las mujeres que los hombres, heredaban las encomiendas. Y ellas peleaban porque supuestamente al principio eran para una vida, que esa frase me encanta. Pero las fueron corriendo a 2 vidas, o sea que la podían heredar a hijos o a las hijas. Y luego a 3.ª vida, a las nietas. Y así creo que hubo alguno que se llegó hasta 4ª vida. Entonces, estas mujeres, y se volvían a casar, eran obviamente muy buen partido, muy codiciadas cuando enviudaban, ¿no? Porque se casaba con ellas, se heredaba una encomienda también, ¿no? Pero ellas también se casaban muchas veces con los que tenían encomiendas, iban juntando encomiendas. Algunas llegaban a ser unas mujeres muy ricas porque juntaban sus encomiendas de 2 o 3 maridos, porque iban enviudando. Entonces, fíjense, ella nos da detalladamente toda la estadística de cuáles fueron esas mujeres, por qué medio recibieron su encomienda, con quién estuvieron casadas, en qué años. Digo, es de verdad un trabajo titánico que a mí me admira que lo hayan hecho. Yo de verdad le quiero hacer un enorme reconocimiento a Ana Rita, que siguió con ese trabajo que había iniciado doña José, y lo siguió, lo concluyó, y nos presenta este notable trabajo, aparte con gráficas, es una obra de verdad impecable, pues debe ser muy difundida, porque creo que y ahora con esta cuestión tan fuerte, ¿no?, de las mujeres, es importante que se conozca este antecedente de que, aparte, como decía yo, para que se reconozca la fuerza que tenemos las mujeres adentro, que sale esa fortaleza, que sale cuando es necesario, y que ahorita es muy necesario sacarla para defender la situación que están viviendo las mujeres en la actualidad,
Así que, Ana Rita, te felicito de todo corazón. Y al Centro de Estudios que siempre apoya estos proyectos, al queridísimo Manuel Ramos Medina. Y de verdad lamento no estar ahí en persona, pero apenas estoy saliendo de un problema aquí de gripes y bronquial que me tuvo bastante limitada. Y pues aquí estoy, pero la próxima vez espero estar personalmente. Y por favor, arreglen su audio, porque fue un sufrimiento cuando nos perdíamos algunas de las cosas interesantísimas que estaban diciendo las compañeras. Muchas gracias. Gracias, maestra González Gama, y una disculpa por la cuestión tecnológica, pero bueno, tu texto magnífico. Bueno, pues antes de concluir, le quiero dar la palabra a la autora del libro y quisiera decir que el nacimiento de un libro es festejarlo, es una fiesta, es un ritual, ¿sí? Porque es un parto, podríamos decir, porque es muy doloroso publicar un libro. Y aquí está la torturadora mayor, que es la maestra Carmen Vázquez, correctora del estilo. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues un aplauso porque nos hace sufrir. Bueno, pues te quiero dar la palabra antes de concluir, Ana Rita. Bienvenida, como siempre. Gracias, doctor. Gracias de veras por tu hospitalidad, que nos abres los brazos para estar aquí en este recinto tan... No tengo cómo... No sé qué adjetivo usar. Recibe mi agradecimiento, eres más sincero. Pues yo quería comentarles un par de cosas. Una tarde de hace como 15 años, no me acuerdo cuántos por ahí, me llamó Josefina Muriel, queridísima amiga y admiradísima colega, ¿no? Para invitarme a que iniciáramos juntas una nueva investigación en torno a las encomenderas. Lo que me ilusionó muchísimo, porque normalmente ella no invitaba, no era su costumbre. Es decir, trabajar con ella era todo un privilegio. Así que de inmediato le dije que sí y arrancamos el proyecto. Cada quien investigaba en su casa, le trabajaba el tema, buscaba las fuentes, todo eso, y una vez a la semana nos juntábamos ahí en Alpes 220 en su casa para, interactuar esta información y que fuera caminando la investigación. Pero en eso se puso mala y la tuvieron que internar en el ABC de ahí de observatorio. Y ahí en la sala de espera, pues nos reuníamos sus amigos, que éramos muchísimos, no podíamos entrar porque ella estaba en la sala de terapia media, o sea que allí nada más entraban las hijas con su credencial y muchos dramas para entrar allí. Y de repente sale Mónica, la hija menor, y me dice que su mamá quería hablar conmigo, algo enteramente insólito. Entonces entro a la sala, desde luego envuelta en una gran timidez, y me acerco a su cama que estaba conectada a toda clase de monitores, ya ven cómo es eso, y me dice así, Ana Rita, bueno, se quita ella, se arranca la cosa del oxígeno y me dice, las encomenderas. Lo que quiero poner de manifiesto con esto es su asombrosa entrega a la historia, su intenso compromiso con el trabajo de su vida. Y este libro es una pequeña muestra de eso. Por otro lado, como todos sabemos, hoy 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Este trabajo pretende revelar, no sé, la enjundia, el vigor, la fuerza de aquellas mujeres a quienes le tocó vivir en estas tierras cuando aún se llamaban Nueva España. Y digo esto porque en aquel entonces imperaba en Nueva España, imperaba aquí, el derecho real de Castilla, que consideraba que la mujer no tenía capacidad civil.
Es decir, en ese tiempo una mujer no podía ni firmar un contrato por ley. El orden jurídico, que si la mujer era soltera, entonces estaba sometida a la autoridad del padre. Si no había padre por las razones que fueran, tendría que obedecer a sus hermanos o a algún tío o a cualquier pariente cercano que fuera hombre. La única manera de independizarse de esto era casándose, pero entonces caía en otro poder pues, tan despótico como era el anterior, que era el del marido. O sea, no se sabe cuál sería peor. Sin embargo, a pesar de vivir bajo un régimen de veras tan despótico, hubo mujeres que con gallardía, con elegancia, con valentía, le hicieron frente al reto de su tiempo. Ellas fueron las encomenderas. A través de la encomienda, las mujeres se empoderaron durísimo, a un punto tal que algunas se colocaron en las altas esferas de la economía novohispana, de veras, en las altas esferas. Este librito tiene la pretensión, hoy, 8 de marzo, de asomarse por la ventana de la historia para mirarlas a ellas, para reconocer su esfuerzo. Ellas, gracias a ese esfuerzo, fueron las primeras empresarias del Nuevo Mundo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Es toda una aportación, sin lugar a dudas, en la historia de nuestro país y en la historiografía también, porque es un libro que será un clásico de la historiografía mexicana por lo original del tema, por la investigación y también por la buena pluma, que es un libro muy bien escrito. Y yo siempre le comento a la doctora que también tiene que reimprimir su libro que publicó hace ya muchos años acerca de los 10 primeros años de la historia de la Ciudad de México después de la conquista. Cómo se repartieron los lotes, porque lo publica además en un plano, y yo creo que es una de las grandes publicaciones que has hecho, así que te invito a que vuelvas a imprimir ese libro, ¿no? Y como les decía, pues es un día de fiesta porque es el nacimiento de un libro, y como decía un amigo que ya falleció, por cierto, y decía, en las presentaciones del libro se conoce a los amigos se les conoce en la enfermedad, en la cárcel y en las presentaciones de libros, porque pues a veces dice uno, pues es obligatorio estar ahí, ¿verdad? Y quiero decir también que este libro está bajo la firma o el apoyo del Centro de Estudios Históricos y Culturales de la Mujer, que aquí está su directora, su presidenta, mejor dicho, y fundadora además, pero también de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras correspondiente de la de Cádiz. Pues no me queda más que felicitarte nuevamente. ¿No va a haber comentarios o preguntas? ¿Perdón? ¿No va a haber comentarios o preguntas? Ah, claro, si alguien quiere tener algún comentario, alguna pregunta, adelante. Yo nomás quisiera comentar que gracias por la invitación y agradecer a las ponentes, y también un homenaje a la doctora Elisa Malvido Miranda, que fue una educadora sobre las epidemias. Entonces, una felicitación a las doctoras y muchas gracias. A usted, muchas gracias. Si hubiera algún comentario, a ver, adelante. Quiero felicitar a todas las mujeres que están aquí en la mesa por toda su exposición. Me ha parecido muy interesante, pero quisiera yo hacer un homenaje también a las mujeres que en la humildad de su hogar, para mí, son encomenderas. Que creo que en ese ser encomendera nació
la profesión de administrador de las mujeres amas de casa. Eso es lo que quisiera yo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues si no hay otra intervención, daríamos por concluida esta presentación y pues los invitamos a leer el libro, porque no es tan grande el libro, pero de lo bueno poco, es decir, pocas palabras, pero mucha información. Así que pues a gozar el libro, y a las presentadoras, muchísimas gracias por estar aquí presentes, a todo el público que nos acompaña, y excepcionalmente, y después de 3 años...